Bueno, bienvenidos a todos y todas a la Escuela de Primavera Online que organiza SCAU MSC. Yo me presento, soy Miguel Ángel García, soy el responsable de política de personas adultas y uno de los que está coordinando y organizando esta experiencia online que vamos a tener durante las próximas 10 semanas. Esta es la segunda sesión, una sesión que ha tenido muchísima inscripción y que ahora mismo superamos las 200 personas participando online. Entonces queremos antes que nada daros las gracias por, por estar ahí y por estar interesados en lo que es la temática. Os explico un poco en general cómo funciona la escuela de Primavera Online. Esta es una de las primeras o la primera gran experiencia de formación online que tenemos desde SCAU MSC, y durante las próximas 10 semanas vamos a poder tener durante 3 veces a la semana formaciones de diversas temáticas, ¿vale? Tocamos muchísimos palos y muchísimas diferencias y todas van a ser unas sesiones entre media hora y 1 hora y media. Entonces, para nosotros es un gustazo y agradecer nuevamente la increíble participación que está teniendo. Ya hemos superado las 600 personas inscritas y estamos seguros de que seguiremos superando a lo largo de que avance lo que es la escuela. En esta ocasión empezamos el bloque de formaciones del área de país con la primera formación de campamento sostenible, que es un proyecto que lleva ya durante un tiempo, se está fomentando desde el área de país, desde SCAU MSC en general, y os presento a varias de las personas que van a ser ponentes durante esta horita y media. Por primera parte os presento a Gabriel Saiz. Gabriel es el responsable del área de país de SCAU MSC y va a ser uno de los que lleve a cabo esta formación. También tenemos a Álvaro Flores, Paula Llamas y a Nacho. Ellos son del grupo SCAU Lince San Gregorio de SCAU de Madrid. Ellos nos van a poder contar su experiencia, nos van a dar una visión diferente de lo que son y serán los campamentos en un futuro, y sobre todo, bueno, agradecerles a ellos primeramente el ofrecimiento y la disposición siempre con SCAU MSC, y muchas gracias. Así que bienvenidos y comenzamos a trabajar. Gabri, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Muchas gracias, Miguel, por la presentación y la introducción que has hecho. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, yo soy Gabriel, responsable de país de SCAUS MSC, y bueno, vengo un poco a contaros en lo que estamos trabajando estos últimos años con el reto Scout Solar, aunque esta formación realmente vamos a abordar el conjunto de lo que podría considerarse un campamento sostenible. Así que es un poquito el objetivo de esta formación. Espero que os resulte interesante y sobre todo motivadora, de cara a que de aquí salgamos todos con más ganas aún de hacer ese mundo mejor también a través de nuestros campamentos, ¿no? Modificando y convirtiendo nuestros campamentos en algo más sostenible. Voy a guiarme a través de una presentación que voy a pasar a proyectar, que es la siguiente. ¿Se ve? Sin ¿Sí? problema. Sin Venga, problema. perfecto. Pues nada, antes de comenzar la ponencia en sí, pues voy a hacer como en YouTube, meter unos publicitarios al principio, ¿no? Pero antes de los publicitarios, simplemente es para que aprovechéis estos segundos para que os descarguéis alguna aplicación, si tenéis en el móvil ya alguna, perfecto, que lea códigos QR, ¿de acuerdo? Porque durante la presentación vamos a ir lanzando algunas preguntas para poder interactuar todos y poder así hacerlo de una forma un poco más dinámica y divertida. Así que todos los que no tengáis en el móvil una aplicación que lea códigos QR, aprovechad rápidamente para descargaros alguna para poder participar en este juego, ¿no? Aprovecho para hacer este momento de publicidad. Tenemos una formación grande durante el mes de junio sobre energía solar y campamentos, que tiene mucho que ver con esta formación. Está abierto el plazo de inscripción y es una continuación de esto, pero mucho más técnico. Vamos a explicar desde cómo se monta una placa solar, cómo se conecta un sistema fotovoltaico, todo eso va a estar en esa formación que os aconsejo que aprovechéis, ¿no? También tenemos otra formación en este ámbito que tiene que ver con los ODS y cómo se pueden trabajar desde el escultismo, el jueves 4 de junio. Y por último, enmarcar toda esta formación dentro de lo que estamos llamando la Semana Laudato Si, junto con otras entidades de Iglesia, para celebrar el 5º aniversario de la encíclica del Papa sobre el cuidado de la casa común. Así que, bueno, hecha esta pequeña presentación y publicidad,
pasamos ya a lo que es en materia, ¿no? En este contexto queríamos ponernos un poquito en disposición del Señor, ¿no? Con esta pequeña oración que paso a leer y que podéis vosotros acompañar desde casa, para que nos ponga un poco en contexto de esta conversión ecológica que estamos todos llamados a realizar, ¿no? Dios omnipotente, sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Está sacado de la oración por nuestra tierra del Papa Francisco. Pues bien, nos metemos ya en materia y empezamos con una primera pregunta. Así que rápidamente, todos los que tengáis ya la aplicación QR descargada, abrirla y escaneamos este código que nos llevará a unas preguntas. ¿Vale? Me imagino que podéis entrar a esas preguntas y contestarlas. Y seguimos, porque ahora luego después veremos el resultado de esta primera pregunta, a ver qué es lo que habéis contestado entre todos los que estáis participando. ¿Vale? Seguimos, pues bien, esta imagen que estamos proyectando ahora mismo, bien podría ser una foto de la actualidad, ¿no? De la situación que estamos atravesando ahora mismo todo el mundo, ¿no? Con esta pandemia del coronavirus, pero realmente no es así. Esta fotografía tiene ya 7 años, es de una ciudad de China y bueno, pues es delante de lo que llamaron el apocalipsis, ¿no? La contaminación del aire extrema que tuvieron durante una temporada en el año 2013, en el que las condiciones ambientales hicieron que la contaminación fuera tan alta que se dieron muchos episodios de enfermedades debido a esta contaminación puntual, ¿no? Que se dio. Pues bien, esto es un poco para situarnos en el contexto, porque realmente podemos hablar de que el planeta Tierra está enfermo, ¿no? Pero deberíamos preguntarnos, igual que hacemos nosotros con la mascarilla, ¿se está protegiendo del exterior o está protegiendo el exterior de algo, ¿no? Parece ser que la Tierra, entre comillas, tiene el virus dentro, ¿no? Está poniéndose esa mascarilla para no contagiar lo que le rodea, ¿no? Los planetas que le rodean, y es un poco por la actividad humana, ¿no? Y tiene que ver con esto, que es que a la Tierra la hemos dejado de querer y de amar, hemos perdido ese contacto, ese nexo con la naturaleza, y nos lleva a tratar la Tierra como si fuera un residuo, como si fuera algo de lo que no dependemos, que está ahí, que es nuestro soporte, que es donde pisamos, pero parece que todo lo demás, todo lo que tiene importancia en nuestra vida es ajeno a lo que pasa en la naturaleza, y nada más erróneo que pensar eso, ¿no? Así que bien, aquí podemos ver en esta infografía que se va a cargar ahora mismo un poquito las respuestas que habéis ido haciendo a la pregunta que he lanzado, ¿de acuerdo? Efectivamente, como podéis ver, si no me equivoco, voy a salir un momentito de pantalla completa porque si no, no veo el número. Bueno, han participado 83 personas en esta pregunta, van subiendo el número de participantes. Como podéis ver ahí, en esta nube de palabras, la palabra que más se ha repetido es la palabra contaminación, ¿no? A veces también sale pobreza, hambre, Gabri, cambio climático. Dime. una preguntita. ¿Es posible pasar el enlace para que la gente no entre por el código QR, sino por el enlace? Sí, se puede pasar el enlace. Alguien que lo haya escaneado con el móvil lo puede directamente a lo mejor pasar al chat Vale. y ponerlo, Sí, ¿vale? Nacho lo acaba de colocar. Es para que pueda entrar la gente. Perfecto, gracias. ¿Vale? Sí, porque yo no puedo hacer eso al mismo tiempo, ¿vale? Pero sí es verdad que se puede hacer también así, por el chat. Bueno, ahí veis que va evolucionando, va actualizándose en el momento con todas las palabras que vais metiendo, pero como veis claramente es constatable que hay un problema que tiene que ver con la contaminación, ¿no? Con el cambio climático y con todo lo que es el impacto del ser humano sobre el planeta. Y es que no debemos olvidar que aunque ahora mismo estamos pendientes todos de una crisis sanitaria, que es la del coronavirus, tenemos ahí un poco encerrados otro tipo de crisis o de problemas que están presentes y que no debemos de olvidar, ¿no? Y esto es importante también porque bueno, a veces podemos olvidar la escala de magnitud de esos problemas, ¿no? Y no hay que olvidar que a día de hoy sigue siendo mucha mayor la mortalidad y la tasa un poco de afección al entorno y al ser humano de problemas ambientales como puede ser la crisis climática, que lo que de momento lleva el coronavirus y puede llevar en los próximos meses, ¿no? O sea que en cuanto a escala de magnitud también tener en cuenta que hay crisis que son muy silenciadas, pero que no por ello son menos dañinas para la especie humana. Y es que estamos ahora mismo atravesando un momento en el que tenemos una ruptura importante con lo que es lo que nos sustenta, ¿no? Esta crisis ambiental se debe a que el impacto del ser humano, nuestra huella, está superando lo que es la capacidad, la biocapacidad del planeta Tierra de albergar vida, ¿no? Estamos ahora mismo consumiendo más de lo que se debería.
Y esto, pues bueno, se debe en parte a que, bueno, sabemos que hay ciertos intereses, ¿no? Que han hecho que, bueno, que este mundo que ahora mismo atravesamos, este mundo que vivimos, pues tenga estos problemas ambientales, ¿no? Pero como podéis ver en esta viñeta gráfica, en este humor gráfico, claramente tenemos ahí el camino indicado, ¿no? El único desvío necesario es ese, ¿no? El cambio hacia otro modelo de producción de energía, de consumo, de relaciones, de todo, ¿no? Ahora mismo con esta crisis estamos viendo cómo realmente estamos poniendo en valor otras cosas que antes pasaban desapercibidas. Pues bien, también nos tiene que dar que pensar esto, que el modelo que estamos ahora mismo teniendo con respecto a la relación con nuestro planeta, ¿no? Y con los recursos de los que dependemos. Pues bien, ¿y nosotros? ¿Nosotros qué pasa? Porque tenemos localizados los intereses, siempre echamos la culpa a alguien, pero también tenemos una parte de culpa nosotros, ¿no? Y para eso no hay mejor herramienta que hablar de la huella ecológica. Esta herramienta es una de las más consensuadas y más utilizadas. Incluso ha tenido variantes y adaptaciones en formato de huella hídrica o huella de carbono, que no dejan de ser, al fin y al cabo, traducción de esto mismo al lenguaje en toneladas de CO2 o a nivel de litros de agua, ¿no? Pero no deja de ser más o menos el impacto que generamos el ser humano en nuestro entorno, ¿no? Para la huella ecológica, lo que mide es la cantidad de superficie para producir lo que consumimos y para absorber o asimilar todos los residuos que generamos. Y todo eso, el espacio vital que ocupamos. Entonces, bueno, como veis ahí, la huella ecológica tiene varios componentes, desde los que son básicamente ligados a la alimentación o al consumo, y todos los que son ligados al modelo de producción de todos los bienes que consumimos y toda la energía que agotamos al calentarnos, al movernos, todo eso, ¿no? Como veis, una parte de la huella importante, la parte marrón, que según van siendo los países más desarrollados, aumenta su proporción con respecto a las otras partes de la huella que más o menos se mantienen más estables. Así que, bueno, conociendo esto de la huella, nos lleva a esta situación, ¿no? Si sabemos qué capacidad, qué superficie vamos a agotar cada persona en el planeta, ¿es viable que todos tengamos ese tipo de modelo de desarrollo? Pues claramente no. La media mundial ahora mismo nos indica que hacen falta 1,7 planetas para poder tener el nivel de vida de un ciudadano mundial medio, ¿vale? Calculando esta media de una determinada manera. Pues bien, esto no es viable, ¿no? Como veis ahí, por ejemplo, a nivel de España, nuestra huella es mayor todavía. Lo que harían falta para vivir como el español medio todo el mundo, harían falta 2 planetas y 3, ¿no? Entonces, bueno, esto algunos preguntáis, bueno, pues esto no es verdad, porque como bien decimos, no hay planeta B. Claro, no hay planeta B, estamos viviendo en un único planeta, pero a base de consumir el capital que tiene ese planeta. Si estamos comiendo el capital, estamos quemando el capital y comprometiendo la supervivencia de las generaciones que puedan venir detrás nuestro, ¿no? Empobreciendo en definitiva los recursos del planeta. Esto, pues eso, como bien dice el Papa Francisco, es un ecocidio, ha llegado a hablar hasta de pecado ecológico, ¿no? Como una necesidad que hay que incluir en el catecismo para que la comunidad cristiana pues también se movilice más aún con respecto a esta problemática, ¿no? Porque es una cosa bien seria. Como veis ahí a la derecha, también se suele representar esto de la huella ecológica con el día del sobregiro, que es ese día del año, normalmente ahora ya creo que está en julio, antes era en agosto, en el que se han consumido todos los recursos que tenemos a nuestra disposición durante todo un año. Es decir, que si en julio, el 29 de julio, este último año 2019, ya hemos consumido todos los recursos del planeta, quiere decir que de agosto a diciembre estamos, digamos, consumiendo ese capital que os decía. Pues bien, ante esta situación tenemos diferentes posibilidades, ¿no? ¿Qué opción podemos tomar? Pues podemos cerrar los oídos, mirar para otro lado, hacer como aquí no pasa nada, ¿no? También podemos convertirnos en espectadores, ¿no? Coger las palomitas, sentarnos y, bueno, pues que decidan los de arriba, que decidan los que mandan, los poderosos, qué se hace con este planeta, porque yo no tengo capacidad de decisión, ¿no? Yo no puedo hacer nada, ¿no? Sería otra visión. Pero también tenemos esta otra visión, ¿no? La de nuestro compromiso, porque nosotros somos scouts y tenemos un compromiso por la construcción de un mundo y una sociedad mejor, ¿no? Y es aquí un poco donde llamamos a esta responsabilidad, ¿no? De hacer verdad este compromiso por un mundo mejor, que además de ser un deber scout, también es un deber cristiano, ¿de acuerdo? Porque ya os he dicho que esto está empapando ahora mismo mucho lo que es la doctrina social de la Iglesia, todos los temas de ecología integral, y tenemos ese doble llamado, o sea, ya no solo por ser scouts, sino también por ser católicos, debemos de hacer un poco frente a esta situación que estamos atravesando, ¿no? Aquí, por ejemplo,
podéis ver una campaña que ha creado el Movimiento Católico Mundial por el Clima de un compromiso de Laudato Si, ¿no? Pues para recopilar adeptos, gente que se compromete, pues eso, a tener una serie de acciones apostando por el cuidado de la casa común. Pues bien, nuestra manera un poco como scouts de hacer algo puede ser esta, que seguramente a muchos les suena porque hayan participado en las manifestaciones del Fridays for Future, ¿de acuerdo? Pero es solamente una forma, y diríamos que es la forma más pues, reivindicativa, por así decirlo, ¿no? Pues pedir a los que mandan, a los que gobiernan, oye, estamos aquí, esto es importante, haced algo ya, que es urgente, ¿no? Pero no hay que olvidar que también tenemos nuestra capacidad de servicio, nuestro modo de servir a la sociedad como scout es muchas veces es por la acción. Entonces tenemos un abanico enorme de posibilidades que podemos hacer en los grupos scout para poder cambiar nuestro entorno cercano, ¿no? Desde lo local, ir cambiando poco a poco lo global y sobre todo ir cambiando lo más difícil de todo, que es lo que está dentro de nuestras cabezas, ¿no? Que es cambiando las mentalidades, cambiando formas de ver el mundo, cambiando un poco los horizontes de la gente y haciendo que estas cosas que estamos un poco implementando como nueva forma de relacionarse con el mundo se vean como cada vez más como una normalidad, ¿no? No como algo lejano, no como algo extraño o inalcanzable. Pues bien, aquí traía unos vídeos simplemente que mostraban de forma audiovisual el compromiso que puede tener el escultismo con el cuidado de la naturaleza. La verdad es que no los voy a poner porque nos quitaría unos minutitos que podemos aprovechar luego más adelante para hacer preguntas, pero si los buscáis por internet, luego tengo el enlace sino para pasarlo por el chat, es un vídeo que sacó la Organización Mundial Scout junto con WWF, que habla del compromiso del escultismo con el cuidado del medio ambiente. Y este otro vídeo, que es del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que habla un poco de un poco el mensaje que lanza a los jóvenes en cuanto a qué es hoy en día esto de construir un mundo mejor, ¿no? Que se puede entender hoy en día como que es construir un mundo mejor y tiene relación con el cambio climático, con los objetivos de desarrollo sostenible, en fin, con un lenguaje actual que nos indica claramente por dónde deben ir los tiros del mundo mejor que perseguimos. Pues bien, llegamos ya a materia, esta era un poco la parte de introducción, y vamos a hablar ya de lo que es en sí un campamento sostenible, ¿no? Que me imagino que es por lo que todos habéis apuntado a esta formación. Y bueno, vamos a abordarlo analizando diferentes instalaciones, diferentes lugares de un campamento, aprovechando esta imagen que he conseguido pues, de una zona de campamento que justo la foto aérea que hizo el SIPAC, pues había un campamento en ese momento. Como se puede observar, hay tiendas de campaña, instalaciones. Esta es una campa que está en la montaña palentina, en los Yazos, y seguro que a más de uno le sonará pues, por haber estado por allí de campamento, ¿no? He simbolizado con algunos iconos algunos de los elementos que vamos a ir abordando para ver ese análisis de impactos y qué medidas podemos adoptar para minimizar ese impacto. Mi idea es que sea un planteamiento muy general, es decir, que mi idea no es centrarnos en la energía o centrarnos en la comida de un tipo o de otro, no. Quiero abordar todos los aspectos porque creo que la sostenibilidad debe abordarse de una manera integral, de una manera holística que incluya todos los componentes de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir viendo cada una de las partes del campamento para ir analizando. Vamos a empezar por la parte que tiene que ver con las instalaciones, porque cuando llegamos a un campamento lo primero que hacemos es montar las tiendas, ¿no? Y bueno, aquí lo más importante en este sentido es no dañar el entorno que nos acoge. No estamos en nuestra casa, sino que estamos en la casa de un montón de seres vivos que viven en ese entorno y debemos de, como decía Baden-Powell, que nuestro paso por ese sitio solo deje tras de sí las palabras de agradecimiento al propietario del terreno y que no quede nada tras nuestro paso. Entonces, pues bueno, esto es importante tenerlo en cuenta al montar las instalaciones y de esta manera, pues reducir al máximo lo que es la afección a la fauna y a la flora, sobre todo si hablamos de especies que pueden ser protegidas, ¿no? Reducir el impacto al suelo con la creación de esas instalaciones que hacemos habitualmente y luego también todo lo que es la degradación del suelo por pisoteo o compactación, ¿no? En ese sentido se proponen algunas mejoras, algunas ideas para minimizar este impacto, pues que puede ser eso, localizar y proteger plantas o elementos naturales que queramos, digamos, preservar. También podemos, a la hora de hacer agujeros en el suelo, es una buena práctica reservar los tepés de hierba para luego al tapar el agujero poderlo poner encima y que la zona se regenere más rápidamente y también, sobre todo en los hoyos que no va a haber un acopio de materia orgánica, para no perder la tierra que se saca del hoyo y que luego el hoyo no se pueda tapar, conviene dejarlo sobre una lona o sobre un plástico que nos permita luego recuperar toda la tierra para tapar ese hoyo y así no quede ningún tipo de desnivel en el terreno, ¿no? Hay que recordar que muchas de estas fincas son fincas de actividad agropecuaria, ¿no?
¿no? Entonces, ganadera, y que pueden luego haber algún tipo de afección pues al señor o señora que cultive esas tierras, ¿no? Si dejamos algún hoyo o alguna cosa que pueda dificultar, ¿no? También es importante pues, evitar el exceso de compactación del terreno, ¿no? Y poder señalizar, balizar algunas zonas en las que delimitemos por dónde se accede a un sitio o a otro, para también de esa manera nuestro impacto focalizarlo en unos puntos y dejar otras zonas un poquito más inalteradas, ¿no? Hay veces que vamos a prados que nos cae regeneración del arbolado o alguna cosa así, que por el pisoteo de todos los chavales, pues al final terminan desapareciendo esos retoños de árboles que podía haber por allí, ¿no? Esto sería un poco en cuanto a lo que es las instalaciones. Y aquí unas fotos a modo de ejemplo de lo que os he contado, ¿no? Preservación de plantas protegidas, como esta que veis en la fotografía de la izquierda, el acopio de tierra sobre lonas para poder luego recuperarla, que no se filtre con la hierba y se pierda esa tierra luego para tapar el hoyo. Y esas lonas que podemos poner delante de las tiendas o en las zonas de mucho tránsito, pues para evitar que se compacte el terreno y también que se levante polvo, que al fin y al cabo también es una medida pues, higiénica, ¿no? Que cuanto menos polvo generemos, más limpias serán las superficies que vamos a utilizar, ¿no? Así que también es una medida no solamente ambiental, sino también de salubridad, por así decirlo, ¿no? Vamos a volver otra vez al campamento y vamos a ir avanzando por más aspectos, ¿no? Vamos a llegar a la parte que hace relación a las actividades, ¿no? A los juegos, a todas esas cosas que programamos en el campamento y que también tenemos que tener presente esta mentalidad de sostenibilidad a la hora de realizarlas. Aquí, por ejemplo, entraría en juego todo lo que tiene que ver con perturbar el ambiente en el que estamos, ¿no? Es paradigmático, ¿no? A veces como algunos campamentos pues, se llevan elementos bueno, que tenemos en la ciudad todo el resto del año y que por una vez que podemos ir 15 días a lo mejor a desconectarnos de la música, de los ruidos, a veces llevamos los ruidos al campamento, ¿no? Y ponemos equipos de música, equipos de audio. Yo entender, es una mala práctica. Creo que se debe de evitar. Creo que debemos, si acaso lo que se escuche más alto sean los gritos y las risas de los chavales, ¿no? Pero no algo estridente, no algo artificial, que está un poco fuera de lugar. Yo creo que es una oportunidad muy buena para que todos los chavales y todos nosotros, al fin y al cabo, podamos disfrutar 15 días del contacto con la naturaleza que tanta falta nos hace. Entonces, pues bueno, aprovechémoslo de verdad, ¿no? También está todo lo que es alterar esos seres vivos que nos rodean, ¿no? Si hacemos actividades que puedan ser muy estridentes, podemos echarlos de su hábitat, ¿no? Puede haber especies que estén anidando, que estén viviendo cerca de ese campamento y que abandonen su nido o su guarida porque estemos allí nosotros un poco alterando demasiado el ambiente. También es interesante aquí meter un poco la reflexión de qué tipo de actividades y juegos se hacen, ¿no? Si realmente estamos utilizando la naturaleza como un elemento educativo con todo lo que ello nos ofrece o simplemente es un escenario, ¿no? Simplemente es un escenario en el que podemos jugar al fútbol o poder hacer actividades que hacemos habitualmente en nuestras ciudades también y que las llevamos a hacerlas igual en el campo, ¿no? Es una habilidad, yo creo que a la hora de programar, de los responsables y también de los chavales, poder sacar partido, ¿no? De estar 15 días en un entorno natural para poder hacer infinidad de cosas que tienen relación con el medio que les va a rodear. Así que eso también muy, muy importante. Aquí veis, por ejemplo, algunas imágenes de lo que he estado contando, ¿no? Contacto con la naturaleza, un poco lo que es cultivar esa cultura del asombro, ¿no? De que los chavales descubran la naturaleza por sus propios sentidos, ¿no? Que se cautiven, que se dejen seducir por la naturaleza. Esto es muy importante hoy en día porque se habla de que hay un déficit de naturaleza, ¿no? En la gente que vive en las ciudades, ¿no? Se habla ya de la primera generación de jóvenes, de niños y jóvenes que no han tenido ningún tipo de contacto o relación con los medios rurales, porque no tienen ya familiares que iban en pueblos, ¿no? Todos sus personas mayores, incluidos abuelos y tíos, son ya de ciudad, ¿no? Y han perdido ese contacto, ¿no? Que algunos de nosotros todavía hemos mantenido porque íbamos a veranear al pueblo, ¿no? Ahora ya eso se ha perdido en muchos casos, ¿no? Entonces es una manera importante de poder volver a conectar, ¿no? De poder mostrar los seres vivos que nos rodean y los ciclos que hay en la naturaleza y cómo nos beneficiamos de ellos. Volvemos al campamento, vamos a ir acercándonos ya a la hora del mediodía, después de hacer estos juegos, y me imagino que os apetecerá un bañito, porque ya está haciendo calor, vamos a irnos a la zona del río para darnos un chapuzón en el agua, ¿no? Aquí ya entramos en cosas un poquito también más serias, ¿no? Porque cuando hablamos del agua hablamos de un ecosistema, de un bien escaso y de un ecosistema muy, muy alterado, ¿no? Que tenemos que cuidar, que es medio acuático. Entonces, pues bueno, todo lo que hagamos en el campamento que pueda afectar al medio acuático hay que desecharlo. Hay que intentar que las aguas estén lo más limpias posible porque dependemos de ellas, así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar no hacer ningún tipo de instalación en el río, ni presas, ni represas que no estén autorizadas, obviamente. En muchos pueblos ya existen algunas piscinas naturales que podemos aprovechar, pero
Entonces, no deberíamos alterar el cauce del río en ningún sentido, ¿no? Además de que está prohibido. Luego también el uso de geles o cremas y tal, siempre hay que hacerlo con suficiente antelación para que no quede esa crema al final dispersa en el agua, o sea, hacerlo con un poco de antelación para que se absorba por la parte de la piel. Y por otro lado, erradicar toda costumbre que tenga que ver con lavarse o fregar en el cauce del río. Esto es muy importante y me consta que hay grupos que todavía a lo mejor lo pueden estar haciendo, porque bueno, al final se argumenta que se utilizan jabones que pueden ser naturales o ecológicos o tal o cual, ¿no? Es una mala práctica realmente porque todo lo que es alterar el agua, aunque sea con jabones más neutros, al fin y al cabo una alteración es, ¿no? Y la alteración también es por la cantidad de jabón que se vierte, ¿no? Y un acampamento no es fregar un plato, es fregar muchos platos. Entonces, se debe evitar que todo el agua que ensuciemos, las aguas grises, origen de fregar y de lavar, como se fregaba, ¿no? Tan tranquilamente en el río, ¿no? Pues bueno, es una práctica que debemos erradicar. Perdón, que me he saltado una... Tengo que volver aquí. Vale, después del baño yo creo que ya nos toca un poco comer, ¿no? Yo creo que hemos abierto el apetito y yo creo que es buen momento, vamos a ir a la cocina y vamos a hacer esta pregunta. Así que tenéis el código QR por ahí, la aplicación, vamos a escanear este código y a responder esta pregunta que os lanzo ahora, que tiene que ver con el aceite usado de cocina. ¿De acuerdo? Vamos a ir entrando a contestar y con esto voy a dar paso para que hablen mis compañeros Paula y Álvaro y Nacho, que nos van a contar un poquito la parte de sostenibilidad que tiene que ver más con la alimentación, que es una parte muy, muy importante porque es ahí donde se va a ir prácticamente la mayor parte de la huella ecológica que podemos tener, ¿vale? Entonces es importante que eso se trabaje bastante. Así que voy a dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Y le paso la palabra a mis compañeros. Vale, pues nosotros, Álvaro, Nacho y yo, Paula, vamos a hablar un poco ahora de cómo hacer un menú de campamento sostenible, porque bueno, todos sabemos que lo que comemos tiene un efecto medioambiental, ¿no? Y vamos a tratar de ver un poco cómo reducirlo a nivel de un campamento y bueno, así lograr construir un poco un mundo mejor y dejar todo mejor de como lo encontramos, como buenos scouts. Entonces, vale, pues ahora sí que empezamos con nuestro menú sostenible. Entonces vamos a hablar como de 5 puntos que serían un poco los ingredientes para hacer un menú de campamento más sostenible con el medio ambiente. Entonces, el primer paso es el siguiente, que os va a explicar mi compañero Álvaro. Vale, pues nada, voy a empezar yo. Os voy a empezar a hablar un poquito sobre reducir un poco el consumo de carne. Pues he traído aquí unas preguntas a modo de reflexión que os van a abrir un poco los ojos sobre la situación que tenemos actualmente con el tema del consumo de carne, la ganadería intensiva, etc., ¿no? Vale, pues la primera es ¿cuántos litros de agua se necesitan para hacer 1 kilo de carne de vacuno procedente de ganadería intensiva? Bueno, pues para hacer 1 solo kilo de carne se necesitarían 15.000 litros de agua. O sea, es una brutalidad, ¿no? Y bueno, hay que cambiar esto. Luego, la siguiente pregunta es ¿qué porcentaje de gases de efecto invernadero son procedentes de la industria cárnica? Vale, pues el 14,5% de los gases de efecto invernadero proceden de la industria cárnica, ganadería intensiva, etc. Luego, la siguiente pregunta es ¿qué porcentaje de deforestación del Amazonas se le atribuye a la actividad ganadera? Pues es el 80% de la deforestación del Amazonas se debe a la actividad ganadera y a sus instalaciones. Vale. Ahora va a continuar mi compañera Paula. Sí, el segundo punto es usar productos de cercanía. Es sobre todo reflexionar en la frase piensa global, actúa local.
adquiriendo productos de cercanía vamos a conseguir muchísimos beneficios. Aquí he puesto unos cuantos. Lo primero es alimentos más seguros, frescos y nutritivos. Normalmente los productos que son de cercanía, si pensamos de cara a un campamento de verano, cuando nosotros vamos a una finca, eso está cerca de un pueblo, o sea, está asociada pues a lo mejor a una persona, un ganadero, un agricultor, por lo que en vez de ir a lo mejor a Macro o a algún supermercado o una cadena comercial grande y decir, me llevo todo de aquí, pensar y decir, bueno, pues si voy a ir a este punto en la sierra, voy a ver en el pueblo si hay alguna persona, algún carnicero, algún ganadero, lo que sea, y contactar con ellos y comprar mis productos desde ahí. Entonces voy a conseguir que sean más seguros, frescos y nutritivos porque van a estar asociados a una ganadería que no sea intensiva, que sea extensiva, donde los animales, bueno, pues se encuentren en un entorno más natural. Luego, además, evitas ingerir productos con restos de antibióticos, hormonas, pesticidas, pues por lo mismo, porque es una ganadería extensiva, entonces los animales se encuentran en un medio más natural, al igual que las plantas, por lo que va a ser más sano. Muy importante también, reduces las emisiones de gases de efecto invernadero debidos al transporte. Esto es un factor muy importante al comprar productos de cercanía porque ahorramos toda esa huella ecológica que conlleva transportar los alimentos en avión o en barcos, que son de los medios de transporte más contaminantes. Que si la carne o las frutas que hemos comprado vienen a lo mejor de Valencia o del propio pueblo al lado de la finca, muchísimo mejor. Luego también otros beneficios es el desarrollo de la economía local, impulsar empleos con condiciones de trabajo dignas también, sabemos de dónde proceden esos alimentos, muy importante, también trae un poco ese tema más ético también. Luego, pues también conoces el origen de los alimentos que comes, que es algo también muy importante, sobre todo a la hora de hacer una alimentación para chavales que están en su desarrollo, ¿no? Cuanto más sano, pues mejor. Y luego aquí el sello ecológico es un sello que nos permite ver en los productos que compramos si son biológicos, o sea, si son ecológicos, de dónde proceden. Por ejemplo, este que es como una hoja es el sello que la Unión Europea otorga a los productos que siguen las leyes ecológicas de la Unión Europea, y luego estos son distintos sellos de las diferentes comunidades autónomas. Entonces podemos ver si viene de Galicia, de Andalucía y pues eso, recordar siempre el kilómetro cero. Cuando más cercanos sean los productos, menos menos contaminación conlleva su compra. Y bueno, también asociado a este está el tercer punto, que son productos de temporada, porque nos aseguramos de que se han cultivado, sobre todo frutas y verduras, en la temporada y no han tenido que ser cultivados en otros países. De nuevo volvemos al kilómetro cero, productos de cercanía, y que tampoco han crecido ni se han obtenido en invernaderos, que también son mucho más contaminantes que si se producen de manera natural dentro de la temporada natural del propio producto. Y bueno, pues aquí es un calendario un poco, se pueden encontrar en internet súper fácil, y en verano pues en los diferentes campamentos, hablando del campamento de verano, pues mirar un poco cuáles son las verduras y las frutas que están asociadas a esa temporada. Y además otro beneficio asociado es que son más baratas porque tienen menos transporte y son más naturales. Ahora el siguiente punto. Vale, pues yo el siguiente punto, bueno, tenía un vídeo preparado que no sé si da tiempo, compañeros. A lo mejor no al final, Bueno, pero mejor lo explicas posteriormente, tú. ¿vale? Bueno, os voy a hablar un poquito de unos tips que hemos preparado para reducir todos los plásticos en un campamento y en las casas también, ¿no? Para empezar, deberíamos evitar comprar agua embotellada en botellas de plástico, pero en los casos de campamento, aguas en las garrafas. O sea, intentar evitar comprar garrafas de 5 litros en los supermercados y invertir un poco de dinero en unas garrafas de plástico de 5 o 8 litros duraderas y grandes que se puedan usar durante varios años. Además, las botellas de agua son uno de los mayores problemas de residuos que, junto con las bolsas de plástico, tenemos actualmente.
También, bueno, olvida las pajitas de plástico. Enamórate de las bolsas reutilizables. Esto es algo imprescindible, ¿no? Intentar ir al supermercado con tu propia bolsa de tela y diferentes bolsas de tela o de otro material que no sea plástico para la fruta, la verdura, la carne, o sea, intentar llevar tus propias bolsas a la compra. También intentar comprar productos empaquetados en cartón o vidrio, siempre que haya opción, intentar elegir estos dos materiales, dado que son más fáciles de que se joder, o sea, su descomposición es más rápida que el plástico y son menos dañinos. Luego también, bueno, limitar los alimentos en recipientes de plástico, comprar productos a granel, ¿no? La típica expresión de más es menos, es decir, si tú vas a comprar zumo de naranja, en vez de comprar 6 Tetra Bricks, pues compras uno grande de 1 litro, que va a producir menos residuos que 6 por separado. También es muy importante comenzar con la iniciativa de súbete al carro y hazlo tú mismo. Es decir, en vez de estar en tu casa un día perdiendo el tiempo, que si con el ordenador, que si vino la tele y tal, pues entretenerte un rato y hacerte una pasta de dientes casera, un jabón casero, ¿no? Para que luego te lo puedas llevar al campamento o a cualquier sitio. O incluso el que pueda hacer un huerto urbano. Y también, bueno, no usar cápsulas de café y en el caso de usarlas, pues igual que los recipientes de los yogures, reciclarlos para utilizarlos en posteriores actividades con materiales que son reutilizables. Y el siguiente punto pasa. Sí. Vale, el siguiente punto es el plato único, es decir, en vez de hacer un primero, un segundo y un postre, que es un poco a lo que estamos acostumbrados en una dieta más mediterránea, ¿no? Está dentro de nuestra cultura gastronómica, es hacer un plato único. Esto no quiere decir que los chavales se vayan a morir de hambre en el campamento. O sea, el objetivo del plato único es hacer un plato contundente que nos sacie a las distintas ramas, desde castores hasta cral, y que tenga los nutrientes adecuados, la cantidad de nutrientes adecuados. Es decir, es muy fácil en campamentos a lo mejor tirar más de carbohidratos, de hacer pasta, o sea, ese tipo de comidas, y con el plato único lo que buscamos es hacer un plato que tenga las proporciones de nutrientes adecuadas, es decir, va a hacer que sea un plato más sano y además ahorra muchísimo tiempo en la dinámica del campamento. A la hora de cocinar, en vez de tener que hacer un primer plato y un segundo, al hacer un único plato se ahorra muchísimo tiempo, aunque tenga distintos componentes. Luego, a la hora de fregado y todo, ahorra muchísimo tiempo. Entonces, el plato ideal sería medio plato de verduras y un cuarto de proteínas y un cuarto de carbohidratos. Esto no quiere decir que se tenga que seguir a rajatabla, se puede hacer variantes, ¿no? Y también hacerlas un poco, es una oportunidad de hacer un plato un poco más atractivo, ya que es más variado. A lo mejor hacer una ensalada de garbanzos, tienes las proteínas, metes un poco de verdura con arroz, entonces es un plato bastante contundente y nutritivo. Y bueno, además no hace falta eso que sea rajatabla, y es una oportunidad también para sustituir la proteína de la carne por otro tipo de proteína, sobre todo por legumbres, a lo mejor pescado también, porque como ya ha dicho mi compañera al principio, la industria cárnica es de las más contaminantes y podemos intentar reducirla. No quiere decir que nos tengamos que pasar a no comer carne en todo el campamento, pero es una oportunidad un poco de reducir un poco y cuadrar las porciones de cada nutriente. Y luego, este punto, Álvaro. Vale, bueno, pues continuamos con comidas saludables. ¿Qué
¿qué podríamos hacer? Pues mira, revalorizar alimentos y recetas locales, que es un elemento fundamental para la cultura de nuestro país, y así protegemos el patrimonio gastronómico del mismo, del que tantas y tantas familias y personas viven de ellos. Es decir, cuando voy a ir a un campamento, pues intentar comprarle al ganadero del pueblo o o al un habitante del pueblo que tenga un huerto y esté disponible a vender sus frutas y verduras, ¿no? También planificar los menús y las compras, es decir, llegar ya al campamento con todo planificado, es decir, todos los menús planificados, todas las compras hechas, porque a veces cuando llevamos a cabo una improvisación podemos comprar alimentos que no son realmente sanos, que contengan muchísimos envoltorios de plástico, ¿no? O sea, eso nos pasa mucho también en las casas, en nuestras propias casas, y en un campamento pues puede llegar a... También priorizar los alimentos vegetales frente a las carnes. Esto no significa que no se consuma carne, pero sí en menor medida, dado que la carne de ganadería intensiva produce una huella medioambiental enorme. Se utiliza muchísima superficie de terreno, el consumo de agua, como he dicho antes, es increíble, y se utilizan muchísimos recursos energéticos. Y también, por último, todos conocéis la famosa dieta mediterránea, que es uno de los ejemplos más emblemáticos de la alimentación saludable y sostenible. Es decir, intentar llevar a veces pequeños menús con pequeñas pinceladas o pizcas de esta dieta mediterránea, pues puede ser muy beneficioso para la salud de los chavales que estén en el campamento y para todo el mundo, ¿no? Y bueno, para continuar, Sí. Nacho. Bueno. Ah, no, Paula. Sí, muy rápidamente es una idea que llevamos a cabo en nuestro grupo de iniciar un grupo de consumo. Un grupo de consumo es un grupo de gente del mismo barrio o lo que sea que se asocia, entonces contacta con un productor para conseguir productos locales que sean más ecológicos. Sobre todo es alimentos, pero también puede ser productos de higiene, productos de limpieza, ropa. Entonces, normalmente lo que falta en un grupo de consumo es un local, un espacio donde poder descargar todo el material que se ha encargado, y los scouts, o sea, los grupos de scouts solemos disponer de este espacio. Entonces nosotros en nuestro grupo, para implementar todo esto de la alimentación más sostenible y ecológica, intentamos sentar las bases un poco del grupo de consumo, y además incluir a las familias, por lo que nos parecía una idea bastante buena con respecto a lo que es más el ámbito ecológico y también un poco social, de involucrar a las familias y de transmitirlo. Y ahora Nacho nos va a hablar un poco de lo que hemos hecho más personal, nuestra experiencia adoptando todos estos puntos a nuestro grupo. Muchas gracias, Paula. Bueno, yo soy Nacho, coordinador del grupo Lince San Gregorio y animador Ruta, porque creo que no lo han comentado, pero bueno, Paula y Álvaro son rutas, y es la acción que están llevando durante este año, ¿vale? Como bien ha dicho Gabri al principio de la presentación, pues nosotros nos dimos cuenta que no éramos parte de la solución, éramos parte del problema y queríamos estar en el otro bando, ¿no? Entonces, pues bueno, junto con el clan, que el grupo recibió todo el impulso del grupo para llevar pues este proyecto a cabo. Entonces, pues bueno, os cuento cómo lo hemos aplicado en nuestro grupo principalmente, ¿vale? Respecto a reducir el consumo de carne, no apostamos por eliminarla, sino simplemente lo que hemos hecho ha sido de consumir de 3 días en un campamento de Semana Santa o de Navidad carne, lo hemos pasado a 2 días, ¿vale? Entonces, esa calidad de la carne pues es mucho mayor, porque es de una carnicería de barrio que sabemos que su procedencia es de Ávila, nuestro grupo Scout es de Madrid, y pues bueno, hemos aumentado la calidad de esta carne, conllevando así también por la cercanía y lo que os comentaba antes Paula. Pasamos, por favor.
el siguiente punto que hemos llevado a cabo es alimentos desnudos, ¿no? Pues bueno, es algo tan sencillo como cuando vamos a hacer la compra, nuestro grupo en un campamento llegamos casi a centenar de personas, estamos entre los 90, 100, entonces, pues bueno, una variación de 1 kilo en muchos productos, pues no es algo que nos suponga un desajuste muy grande en las cantidades del menú. Entonces, pues simplemente lo que hacemos es, a la hora de ir a comprar, procuramos siempre comprar alimentos desnudos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 1 kilo de más, como aquí se ve en el ejemplo, y es una caja de 5 kilos y tenemos que comprar 4, pues no pasa nada. Decimos, bueno, pues 1 kilo de más, pues de champiñones es el ejemplo que pone, lo compramos, pero evitamos que sea un consumo de plástico, al igual que cuando vamos a hacer la compra al pueblo, pues exactamente igual en los campamentos de verano. Seguimos, por favor, Paula. Vale, la siguiente que hemos introducido es el plato único. Es algo que nos dio mucho para pensar Gabri en una formación que nos dio y bueno, pues vimos que realmente era algo innecesario el tener un primer plato, un segundo plato y un postre. Entonces, pues no todos los días, normalmente hacemos uno de cada 3, una comida, plato único, como ya no os lo cuento porque ya os lo ha contado antes Paula. Y una cosa que es vital, que la gente que coordina grupos o que estáis en el Crear un Tiempo, las comidas se alargan muchísimo con esto, es una herramienta, o sea, que aparte de todas las cosas positivas, a la hora del tiempo es algo que de verdad aporta un montón la comida, teniendo más tiempo libre, más reunión de CRAL, por lo que os animo a que lo practiquéis. Vamos con la siguiente medida que hemos adoptado. Paula. Vale. Comidas saludables. Hemos hecho una inversión en una plancha el año pasado, pues bueno, de dimensiones grandes para poder cambiar las frituras que utilizábamos, que tampoco eran muchas, pero bueno, si era alguna, por pues más cosas a la plancha. A la hora de diseñar los menús tenemos que tener muy en cuenta que las comidas sean atractivas para los chavales, porque si tú a un castor, a un lobato, le pones un plato de garbanzos con espinacas y zanahoria, que va a resultar súper poco atractivo, ¿no? Pero bueno, hay muchas herramientas para darles otro formato, o hamburguesas de ternera con espinacas dentro para que le medio engañes el consumo de verduras, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar un poco las estrategias para animar a los chavales que sea atractivo este tipo de comida. Y luego también, a la hora de los desayunos, nos dimos cuenta del alto contenido de azúcar impresionante que dábamos, porque dábamos galletas María, que bueno, entiendo que en otros grupos también se hará así, dábamos mantequilla, dábamos mermelada, entonces todo eso lo hemos eliminado y ahora lo que hacemos es cambiamos el zumo por una fruta y luego pan tostado con un poco de aceite de oliva, ¿vale? Y especialmente, paso a Paula, así que especialmente el pan, si lo reutilizamos del día anterior para evitar tirarlo, pues perfecto. Y luego, el último punto que hemos aplicado, como bien antes os ha introducido Paula, es el grupo de consumo. Nosotros es algo que mi compañera la otra animadora que tiene el clan, que es Sara, ella estaba metida en un grupo de consumo, entonces, pues bueno, tiene muchas herramientas, muchos contactos, entonces nosotros, como Rutas ni como Kral, no nos hemos focalizado en gestionar esto, simplemente hemos dado las herramientas a las familias para que se autogestionen y nosotros dotarles el espacio de todos los sábados que se puedan hacer el reparto, todos los contactos y simplemente, pues eso, inducirles, darle la chispa para que las familias, que también entendemos que son familias que tienen inquietudes, que las que traen a sus hijos a nuestro grupo, pues bueno, ha salido un grupo bastante majo de unas 20-30 personas y pues bueno, ahora lo hemos tenido que parar, lógicamente, y bueno, pues tenemos muchas ganas de poder volver para continuar. Y nada más, por nuestra parte ya estaría. Muchas gracias. Toca a mí entonces, ¿no? Sigo yo. Sí.
Bueno, pues voy a volver a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, Nacho, Paula, Álvaro. Ha estado genial. Bueno, esta parte que han visto ellos realmente sería la más importante, ¿vale? Porque es la que se va a llevar gran parte de esa huella que veíamos al principio. De todas formas, a este punto de la charla, de la exposición, sí que es bueno plantear una reflexión, ¿no? Que es que, ¿por qué hacemos esto en un campamento de verano, de días, ¿no? Cuando el año es mucho más grande? Entonces, sí que es verdad que partimos de una realidad, que es que ya de por sí los campamentos de verano, los campamentos de Scout, sobre todo, los que se hacen en circunstancias pues como el campamento Scout, sin muchos medios, sin muchas instalaciones y demás, ya de por sí van a ser 15 días que van a tener menos huella posiblemente que el resto de días del año. Es decir, que los 15 días de cualquier persona de un campamento están reduciendo su huella con respecto a cualquier otros 15 días que cojamos del resto del año, ¿no? Así que ya partimos de una situación de ventaja. Esto se debe principalmente a que bueno, vivir en colectividad reduce los consumos, vivir en colectividad gana en eficiencia, vivir en colectividad se comparten recursos. Entonces, todo eso, eso redunda en una disminución de la huella ecológica. Eso es importante, ¿no? Pero sobre todo, digamos que lo importante de plantear la sostenibilidad en los campamentos de verano no es tanto la capacidad, la proporción de huella que podamos bajar durante 15 días de campamento, sino que el principal potencial de sostenibilidad en el campamento es lo que podemos transmitir a todas las personas que participamos de ese campamento. Eso yo creo que es el principal objetivo que tenemos con hacer estos campamentos más sostenibles. Estamos mostrando durante 15 días que otra forma de vivir es posible. ¿Vale? Estamos poniendo los medios, los recursos, las habilidades sobre la mesa para que todos nos empapemos de ellas. Y eso es muy importante porque los chavales que pasen por estos campamentos van a ver de otra manera la forma de consumo que tienen en el día a día, van a ver de otra manera las fuentes de energía, van a ver de otra manera un montón de cosas que les van a capacitar para poder tener un comportamiento ecológicamente mejor el resto del año. Así que tenemos que enfocarlo siempre desde ese punto de vista. Como elemento educativo, el campamento de verano que es, vamos a incorporar la sostenibilidad para que sea un referente en esa vida de esos chavales. Voy a compartir otra vez la pantalla para seguir con la presentación, ya muy rápidamente, porque estamos ya en la recta final de esta charla. Perdón, he compartido la que no era. Un segundo. ¿Dónde comparto? Recuerda, Gabri, la posibilidad de dejar unos minutitos al final para que Tere os lance algunas cuestiones, ¿vale? Sí, cuento con ello. Vamos ya a velocidad de crucero. Nos habíamos quedado con esta punta, que ya creo que más de 100 personas la han contestado, y vamos a ver las respuestas, si os parece, porque creo que la mayor parte de la gente ha acertado. Efectivamente, nos preguntaba cuántos litros es capaz de contaminar de agua el aceite usado, y como podemos ver, en cuanto se cargue, ahí tenéis la respuesta, ¿no? Habéis acertado la mayoría, 1 litro de aceite usado puede llegar a contaminar 1000 litros de agua. Y esto es importante porque es uno de los residuos que podemos tener en la cocina. Ya no voy a entrar a hablar de otras cuestiones que ya han comentado Álvaro, Paula y Nacho, voy a lo que digamos que se ha quedado fuera de esa exposición, ¿no? El caso del aceite es un elemento altamente contaminante que podemos generar en un campamento de verano. Yo recuerdo de mi antiguo grupo Scout que era habitual, y de hecho se llamaba así, una instalación al lado de la cocina era el hoyo de grasas, que es donde se tiraban las grasas y aceites resultado de la cocina. Eso llegó un momento que nos pareció tan mal que lo cambiamos, ¿no? Porque sí que es verdad que puede ser interesante tener un sitio para poder escurrir la pasta, por ejemplo, o poder lavarse las manos cerca de la cocina, ¿no? Y generar un agua gris, pero en ningún caso debemos vertir al medio grasas o aceites, porque son altamente contaminantes. Así que lo mejor es irlos guardando en algún tipo de garrafa o recipiente para poderlo gestionar adecuadamente llevándolo a un punto limpio. También aquí en el aspecto de la cocina y la alimentación es muy interesante con qué combustibles estamos produciendo esa energía para poder, por un lado, refrigerar los alimentos y por otro lado, poderlos cocinar, ¿no? En ese sentido, tiene mucho que decir todo lo que es la energía solar, que es una nueva tecnología que se está implementando cada vez más en los campamentos de verano, ¿no? Con ya una serie de instalaciones sencillas de placas solares, podemos conseguir la potencia necesaria para poder enchufar una nevera, enchufar un congelador, incluso poder cocinar con algún tipo de electrodoméstico eléctrico que cocine, ¿no? Así que es una cuestión que hoy en día es una realidad y que podemos ir poco a poco los grupos de Scout dando pasos para hacerla nuestra en nuestros propios grupos, ¿no? Luego lo veremos con más detalle.
En cuanto a lo que es la comida y el menú, ya lo han comentado prácticamente todo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es que cuando terminamos de comer, pues tenemos que deshacernos de ciertos residuos, ¿no? Entonces, bueno, quiero plantear este otro reto. Tenéis ahí el código QR, así que por favor, haced el favor de escanearlo y rápidamente vamos a intentar contestar a esa pregunta que se lanza para ver qué obtenemos. ¿Qué significa ese símbolo? Seguro que lo habéis visto un montón de veces en muchos envases y es importantísimo para poder hacer un consumo responsable. Ahora se utiliza mucho la palabra consumo consciente, responsable y transformador, ¿vale? Con esos 3 adjetivos y esa primera conciencia tiene que ver mucho con la utilización de pictogramas en los envases y en los productos en general, que nos dan información muy valiosa para poder ser mejores consumidores, ¿no? Es algo que podemos también trabajar en los grupos. ¿Saben nuestros chavales descifrar estos códigos? Les damos herramientas para que hagan ese consumo responsable, sean capaces. Se puede hacer desde un bingo, muchas actividades para conocer estos símbolos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar para descubrir un poco las respuestas que habéis ido planteando. Ese símbolo se llama punto verde. Y no hay que confundirlo con el ciclo de Moebius, que es otro triangulito con flechas, que seguro que también habéis visto, que son diferentes significados, ¿vale? Efectivamente, es el punto verde. Significa que ese material, ese envase en concreto, puede ser reciclado, ¿vale? Es decir, que se puede reciclar, que es reciclable. Entonces, en ese sentido, cualquier envase que tenga ese puntito verde, puede ser de color verde o estar en marca de agua, en monocromo, ¿vale? Pero me refiero que cuando veamos ese símbolo en algún tipo de envase, nos está dando una pista de que eso se va a reciclar. Entonces, tiene que ir sí o sí a uno de los 3 contenedores de reciclaje que hay, que son el azul, papel y cartón, el verde, si es un vidrio, o el amarillo, si estamos hablando de una lata, de un envase, de una botella de plástico. ¿De acuerdo? Es una pista importante y significa básicamente que el productor de ese envase, de ese producto, ha pagado una tasa para que se recicle ese envase. Y esa tasa que ha pagado la ha repercutido en el precio del producto que hemos comprado. Es decir, que ya estamos pagando para que eso se recicle. Si no lo reciclamos, si no lo separamos para que se recicle, estamos rompiendo la cadena por lo que hemos pagado, además. Entonces, es importante eso tenerlo claro. No significa que sea reciclado, que algunos a lo mejor lo habrán puesto. Reciclado significa otro símbolo que es el triangulito de Moebius, ¿vale? Vamos a continuar. Efectivamente, los residuos es importante gestionarlos adecuadamente. Y lo primero a tener en cuenta es que debemos evitar tener impactos que tiremos directamente a la basura. Es decir, que todo lo que es desperdicio alimentario, además de que tiene una serie de implicaciones de carácter ético, ¿no? Tirar comida no es algo que nos parezca adecuado, tampoco lo es desde el punto de vista ecológico, porque es impacto que se ha generado con esa producción de esos alimentos que va a terminar en la basura, que no se ha aprovechado para nada. Entonces hay que intentar evitar siempre, y eso es complicado, porque en un campamento de verano sabéis que es muy difícil cuadrar las cantidades y que cuando no falta, pues sobra un montón y encima no se puede guardar, como alguna ha puesto por el chat, ¿no? Porque la legislación prohíbe en campamentos almacenar alimentos durante mucho tiempo y tal, o sea que es complicado, ¿no? Pero sí que podemos hacer esa adaptación del menú, previamente planificándolo, para saber que los sobrantes de la comida puedan ser aprovechados como ingrediente en la comida siguiente o la comida del siguiente día, ¿vale? En ese sentido es muy interesante, por ejemplo, poder incorporar en el menú recetas o platos que tengan que ver con los restos de comida del día anterior, ¿no? Cómo podemos hacer, por ejemplo, a partir de pan que se quede duro tostadas o sopas de ajo, o a partir de restos de algún tipo de cocido de guiso con carne, pues se pueden hacer a lo mejor unas croquetas o algún tipo de alimento de esas características, ¿no? Esto antiguamente los recetarios domésticos de nuestros antepasados estaban muy presentes, ¿no? No se tiraba nada porque venían de épocas en las que había mucha carestía y todo se aprovechaba, ¿no? Pues tenemos que aprender también un poco a recuperar eso en la cultura de los campamentos. También tenemos todo el tema de los restos vegetales, que como sabéis, la forma más ecológica de hacernos de ellos es a través del compostaje. Compostaje que ya existe implantado en muchos municipios, por lo tanto es una obligación nuestra cuando vamos de campamento a un determinado lugar informarnos de si hay compostaje de residuos, dónde hay que llevarlos, dónde está el punto limpio para llevar esto, el aceite usado, todo lo que estamos comentando, ¿no? No sirve de excusa que en el pueblecito pequeño en el que estamos de campamento no haya contenedores para no separar, porque igualmente quedamos todos los días o cada 2 días a comprar al pueblo grande, a la cabecera de comarca,
pues deberíamos hacer la gestión de residuos para que ese día también llevemos los residuos a la cabecera de comarca, donde normalmente suele haber siempre un punto limpio o un sitio para deshacernos de los recursos de los residuos peligrosos, ¿no? Así que esto es muy importante. Y también es importante disponer de todos los contenedores habilitados en el campamento durante todo el tiempo del campamento y en todos los lugares del campamento, ¿de acuerdo? Donde más vamos a generar residuos es al lado de la cocina, al lado del comedor, pero también en otras zonas del campamento tenemos que generar papeleras para poder siempre separar. Esto es clave porque está estudiado además, hay muchos estudios que han hecho en este sentido, que si no se facilita claramente la separación, la mayor parte de la gente al final termina tirándolo todo junto, ¿vale? Entonces tiene que estar facilitado y identificado, y para eso no hay nada mejor que el código de colores que ya existe, ¿no? Para delimitar cada tipo de contenedor y que todo el mundo tenga siempre, a la hora de tirar un residuo, 3 o 4 papeleras donde poder elegir dónde tirarlo. Siguiendo con la presentación, bueno, aquí veis un poquito ejemplos de esto, ¿no? De cómo se puede gestionar los residuos. Es importante hacer partícipes al grupo, ¿no? A los chavales, a los niños y niñas de este tipo de lecciones ambientales, que no quede solamente una cosa que planifican y hablan el coordinador de grupo y las personas que van a desarrollar el campamento, ¿no? Tiene que ser una cosa que todo el mundo lo tenga presente y participe de alguna manera. Y en este sentido es conveniente que los primeros días de campamento se explique todo esto a los participantes, se cree una cartelería adecuada en la que pueden participar los niños para explicarles y que sean también un poco ellos responsables de hacerlo bien luego el resto de los días, ¿no? Todo esto debe entrar a formar parte del proceso educativo que trabajamos en los campamentos de verano. Bueno, una vez visto este paso por la cocina y por la parte del mediodía, vamos a pasar ya muy brevemente por lo que es la parte de fregar los platos, que ya la hemos comentado en parte, pues lo que hemos dicho antes aquí se repite, ¿no? El tema de los detergentes, intentar utilizar siempre lo más biodegradables posible, el tema del vertido de aguas superficiales y sobre todo aquí el tema del bombeo del agua. El bombeo del agua, como os he dicho, es fundamental para llevarnos el agua lejos del cauce, para que evitemos que el agua gris, el agua ya sucia, llegue al agua superficial del río. Eso se debe hacer mediante el alejamiento del cauce y mediante la creación de hoyos de aguas grises, con algún tipo de sistema de filtrado en el suelo, con gravilla o con algún elemento que permita que el agua se infiltre mejor en el terreno y no llegue directamente al río. Esto es una cosa importante que hay que hacerlo. Hay un montón de tutoriales en internet para poder saber hacer filtros biológicos y poder depurar el agua gris. Sería la manera correcta de hacerlo. Y en cuanto al bombeo, muchos grupos me imagino que utilizarán motobombas, ¿no? De gasolina para hacer ese bombeo del agua. Y es una práctica que se puede sustituir para evitar esa quema de combustibles fósiles con, o bien con energía solar, que hay bombas que bombean agua que pueden funcionar con placas solares, o bien utilizando la fuerza de la gravedad. En muchas fincas que hagamos de campamento, si disponiéramos de una manguera de 200, 250 metros, podríamos conseguir agua con presión suficiente simplemente cogiendo el agua un poquito más arriba en el río, ¿vale? Porque ganaríamos con esa fuerza de gravedad, ganaríamos presión suficiente para poder tener agua constantemente, agua corriente. Así que también es una cuestión de ir implementando este tipo de truquillos para poder hacer la huella ecológica mejor en el fregadero. También importantísimo el tema de que si conseguimos que el agua con el que vamos a fregar o lavarnos aumente su temperatura, se va a poder fregar todo mucho mejor y la grasa va a poder salir mucho mejor. Entonces, de esa manera evitamos el empleo de detergentes, el empleo de jabón, porque digamos que ya el agua, al estar en una temperatura mayor, consigue arrastrar mejor la grasa y la suciedad. Eso es muy interesante y también se pueden crear pequeños colectores solares a través de mangueras de tuberías de riego de estas de las negras que se ponen para los jardines, ¿no? Se pueden crear pequeños serpentines y pequeñas estructuras que permitan subir la temperatura del agua aprovechando la insolación que se produce en el campamento durante los días, durante las horas de luz, ¿no? Hoy en día también existen grifos que permiten hacer una mezcla de agua a diferentes temperaturas y graduar la temperatura a tu gusto, para que el primero que se lave no se queme las manos, porque claro, se puede alcanzar una temperatura muy, muy, muy alta. Entonces existen hoy en día mecanismos y grifos que puedes graduar la temperatura y ellos mismos se encargan de mezclar una fuente de agua fría con una fuente de agua caliente y darte el agua a la temperatura que tú le indicas. Es también una tecnología que está a disposición para poderlo poner en práctica en los campamentos.
Continuamos, aquí vemos un poquito fotos de lo que hemos estado comentando, cómo se puede bombear agua con energía solar. Ahí vemos un poco la experiencia de uno de los grupos colaboradores con Scouts MSC en el reto Scout Solar, que es el grupo Scoutalla de Madrid. Y bueno, ahí vemos una serie de instalaciones que tenían montados este último año en su campamento, que muestran un poco cómo funcionan ellos con energía solar para todos los usos eléctricos y energéticos. Vamos a continuar, en los lavabos sería prácticamente lo mismo, así que vamos a saltar un poco a lo que son los talleres, ¿no? Aquí en la parte de los talleres también es un elemento a reflexionar, ¿no? Porque es verdad que en los últimos años hemos un poco variado un poco las circunstancias en cuanto a actividades que hacemos en los campamentos, ¿no? Ahora mismo es muy fácil encontrar en algunos establecimientos, en algunos comercios, un montón de elementos que nos facilitan hacer un montón de actividades, de manualidades, con elementos ya prefabricados, ¿no? Y es una cosa que tenemos que reflexionar, hasta qué punto eso es necesario y hasta qué punto es conveniente. Necesario porque realmente lo más interesante a la hora de hacer una manualidad es un poco dejar volar la imaginación y la creatividad de los chavales. Si nosotros damos elementos ya estructurados, que solamente tienen que despegar una pegatina y pegar, estamos quitando parte de la magia a las actividades que estamos haciendo en un campamento, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, estamos desperdiciando la posibilidad de ser creativos con todo lo que podemos reutilizar, que es la segunda de esas famosas 3 Rs, que ahora ya van por 5, por 6 Rs, un montón, se han ido multiplicando, ¿no? Pues una de ellas es reutilizar. Y bien, en este caso tenemos un montón de residuos en el campamento, latas, tetrabris, cartones, una infinidad de residuos que pueden ser materia prima para elaborar infinidad de talleres diferentes. Regalos para el amigo invisible, un montón de cosas que podemos fabricar con un poquito de imaginación. Así que es importante que esta cultura no la perdamos y la tengamos presente en los campamentos. Y como hemos comentado antes, todo el tema de los residuos tiene que estar presentes también en las zonas de actividades, porque si no, no conseguimos nada. Aquí simplemente unas fotos que muestran lo que estábamos diciendo, ¿no? No sé si alguien se ha parado a pensar, pero la goma eva es un derivado plástico, ¿vale? Pues bueno, si podemos tener cartones, si podemos tener otro tipo de recursos más biodegradables, pues mucho mejor, ¿no? Que utilizar un derivado del petróleo para hacer manualidades, vamos, creo yo. Seguimos un poco avanzando, la ducha sería un poco igual que la parte de lavarse, ¿no? Y llegamos a lo que es la velada, ¿vale? La velada, como sabéis, tenemos un gran hito ahí, que es el tema del fuego, que como sabéis está prohibido y no se puede hacer, pero hay que buscar esas alternativas que sean factibles, ¿no? En ese sentido tenemos los típicos farolillos, ¿no? Que ahora utilizamos en todos los campamentos, casi todos, ya farolillos eléctricos, ¿no? También se pueden cargar con energía solar durante el día. Es otro de los elementos que podemos evitar utilizar combustible fósil en forma, en este caso, de gas propano, unas bombonas, por baterías recargables con energía solar, que es una tecnología pues, ya que hoy en día está al alcance de muchos grupos. También podemos esa energía solar aplicarla pues, para cargar todo tipo de dispositivos electrónicos, desde los móviles, los walkie-talkies, las baterías de los teléfonos, de las cámaras de fotos, en fin, un montón de cosas. También con energía solar. Y por último, no olvidar que hay que disfrutar de la noche, ¿no? Aquí en estas fotos que estoy mostrando ahora veis un poco también de la instalación de un grupo solar, cómo se pueden cargar durante el día los farolillos, cómo se puede tener iluminación en las instalaciones del campamento durante la noche con la carga que se ha mantenido, se ha recargado durante el día. Y bueno, aquí simplemente presentaros también a modo un poquito de publicidad el reto Scout Solar, que es este reto que hemos implementado en Scouts MSC para conseguir la conversión energética de los campamentos de verano, de todos los campamentos de verano de Scouts MSC de aquí al 2030. Es decir, que al 2030 todos los que estéis escuchando tenéis que tener ya placas instaladas en vuestro campamento, ¿vale? No tenéis excusa para no hacerlo. Es cuestión de planificarse y de ir poco a poco dando pasos, ¿no? Entonces, aquí en el reto solar simplemente lo que hacemos es facilitar este proceso a través de crear un proceso educativo en el que puedan participar también los chavales para hacer esta conversión energética y hacerlo de forma graduada, ¿no? Explicando primero en qué consiste la energía, haciendo actividades motivadoras y luego ya lo que es la propia fase de instalación, de proyección de ese sistema solar para las necesidades que tiene cada uno de los campamentos, que cada campamento es diferente. Aquí veis, por ejemplo, el resultado, ¿no? Un campamento que se puede iluminar con energía solar perfectamente, las instalaciones básicas, pero también es importante que no olvidemos esto otro, ¿no? Que es que, como decía al principio, queremos estar en contacto con la naturaleza, no debemos convertir, por mucho que sea energía solar, aquello en un campo de fútbol con focos ultrapotentes, ¿no? Tenemos que ser capaces, como en esta foto nocturna, tirada a las 4 de la mañana, de ser capaces de ver la Osa Mayor ahí al fondo, ¿no?
Entonces, pues bueno, esto es un poquito también a modo de reflexión de que combinemos un poco todo. Nuestra sostenibilidad la hagamos equilibrada e integrada con todos nuestros propósitos educativos. Ya para terminar, nos quedarían las marchas y el senderismo. Es esa interacción que hacemos con el medio más cercano, ese conocimiento del entorno, a través de estas descubiertas que hacemos durante unos días dentro del campamento. Aquí es importante seguir las indicaciones de uso público, ¿no? No salirse de los caminos, ¿vale? Todo tipo de atajos son altamente erosivos, no debemos utilizarlos, debemos educar a los chavales para ir por los caminos que se crean al efecto, no para ir atajando porque eso degrada el medio natural. También tenemos que evitar ir campo a través, tenemos que evitar alterar el ganado, los cultivos, toda aquella actividad humana que se beneficia del medio natural y que basan su vida en eso, ¿no? Para no ser una amenaza para su desarrollo, ¿no? Y por supuesto, esto sí que quiero hacer especial mención, no abandonar ningún tipo de residuo, ¿vale? Ni degradable, ni biodegradable, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, no hay cosa más asquerosa que encontrarse en un sitio lleno de residuos, aunque sean biodegradables, ¿no? Eso es una cultura también que tenemos que erradicar. Somos muchos los que salimos a la naturaleza a hacer actividades de tiempo libre y esto no debe ser así. No debemos dejar nunca rastro a nuestro huella, a nuestro paso, ¿no? No debemos dejar que nadie se entere que hemos pasado por allí. Entonces, lo mejor es guardar todos los residuos para que cuando lleguemos a algún tipo de zona habitada podamos depositarlos en un contenedor adecuado. Y ya, últimamente, ya para terminar, así que sí, quedaría lo que es la formación, ¿vale? Nos sirve un poquito como reflexión para indicar que, bueno, que todo esto es un proceso educativo, que tenemos que incorporar la reflexión sobre nuestra forma de ser en el mundo y en el planeta, nuestra casa común, como parte de estas formaciones, como parte de estas reflexiones que hacemos como scouts, ¿no? Y que de ahí tienen que salir acciones para seguir día a día mejorando, ¿no? Como proyectos como el del grupo scout que nos ha acompañado hoy, el Lince de San Gregorio, ¿no? De plantearse acciones de servicio ambiental, pues algo que debe surgir, ¿no? A raíz de las experiencias y motivaciones que podamos crear en un campamento de verano. ¿De acuerdo? Y que a nuestra despedida, que a nuestro paso, pues no quede nada, que hayamos sido capaces de recoger todo, de que no quede, ya te digo, ningún hoyo, ninguna cuerda de pita, ni nada más que las palabras de agradecimiento a la persona que nos ha dejado la instalación, ¿no? Esto, por ejemplo, son fotos de cosas que habría que evitar. Esto es de un campamento, es de un campamento de un grupo scout, ¿vale? Tirado el último día de campamento. Entonces, bueno, esto hay que planificarlo bien para que esto no pase. Esto hay que contar siempre que los días de recogida son muy estresantes, pero hay siempre que tener presente que hay que dejar las cosas en buen estado. Y hasta aquí un poco mi exposición. Ahora entramos en el turno de dudas, preguntas y comentarios que queráis hacer. Así que creo que va una compañera a formularnos alguna pregunta que haya salido durante la intervención. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, sin problema. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy recopilando las preguntas. Ahora parece que la gente se lanzó con muchas más. Ahora en un poco de tiempo reviso por si acaso. La he intentado dividir en varios grupos porque creo que si no sería imposible responderlas a todas. Así que, bueno, vamos a intentar tener respuestas sintéticas. Comenzando por el tema del menú sostenible, preguntan varias cosas. Si hay normas sanitarias de almacenamiento de alimentos que se contradigan con lo que se ha hablado, pues supongo que en temas de envoltorio y así. También que cómo afecta este cambio a la economía del grupo, que si aumenta o disminuye el gasto. Bueno, por ahí se hablaba del tema del atún fresco a modo de anécdota y eso es todo en cuanto a menú sostenible. Vamos a intentar, Gabri, que sean respuestas cortas para poder darle más variedad, que tenemos 5 minutitos, ¿vale? Bueno, Gracias. perdón, entonces añado, porque también se hablaba de plato único, que si se hace en la comida o en la cena, que cada cuántos días, y si no tiene un impacto en las ramas mayores, por si se quejan de que es poco, perdón. No, o sea, las ramas mayores, como cuando haces 2 platos, se les echa más cantidad que a las ramas pequeñas. O sea, el plato consiste en que sea saciado, que contenga de todo y no suele dar problema, la verdad, nosotros. Yo en ese sentido, simplemente por comentar, que no sé si se ha quedado suficientemente claro, aunque se ha hablado de las ventajas
de organización del campamento en cuanto a hacer un plato único, ¿vale? Son más bien las consecuencias. La motivación principal de hacer esto es que está más o menos comprobado que han variado mucho los modelos de dietéticos, la pirámide de alimentación y tal, ha variado mucho en los últimos años, ¿no? Con respecto a la cantidad de proporciones de alimentos y demás. Ahora ya hay diferentes modelos que se están aplicando en diferentes lugares del mundo y uno de ellos, vamos, uno de los que está más aceptados, indica que la cantidad de proteína se puede bajar y se puede repartir hacia proteína de origen vegetal. Entonces, cuando hablamos de plato único, hacemos referencia a que es un plato que nutricionalmente está equilibrado, ¿vale? Obviamente el que se va a comer una cantidad mayor porque no va a haber dos platos, sino que va a haber uno solo, ¿de acuerdo? Pero que digamos que es el objetivo principal, digamos, hacer un único plato más sostenible y manteniendo el tema salud también ahí importante, ¿no? No el objetivo principal es a lo mejor, que ha podido a lo mejor confundirse, pues ganar más tiempo para reunirse o para jugar en el tiempo libre, o sea, no, o sea, partiendo de la base de que damos un plato único nutricionalmente adecuado, ¿vale? Vale, yo respecto al tema económico que se cuestionaba, pues bueno, soy uno de los tesoreros del grupo. Nosotros el presupuesto que tenemos por persona y día en campamento es de 5 euros por chaval. Y con este presupuesto, anteriormente, cuando hacíamos la revisión a fin de ronda, veíamos que no llegábamos, que nos gastábamos menos, y actualmente con los nuevos platos estamos en una media, o sea, rondando los 5 euros siempre. Y luego, respecto a lo del atún que se comentaba, pues depende. Si la situación geográfica te lo permite, como nosotros hace unos años que estuvimos en Vitoria, teníamos en temporada de bonito atún muy bien de precio y si no lo compramos congelado, que está en torno a 1 euro el lomo de atún de unos 100 gramos, 120 gramos, que consideramos que para un chaval tiene todas las proteínas necesarias para la actividad del campamento. Y bueno, la economía, la respuesta es que no se ha visto afectada al introducir estos menús. Respecto a las normas sanitarias, que también lo han comentado, yo desconozco si ahora con la situación actual de la pandemia esto seguramente cambiará algo, ¿vale? Pero hasta antes de la pandemia, yo por lo que me consta, en muchos sitios, aunque alguna vez no lo han intentado colar, sobre todo en albergues o sitios de ese estilo, que cuando pedimos que la mermelada o la mantequilla la sirvan en envases grandes, ¿no? Que nosotros lo podemos servir o repartir a los chavales, alguna vez nos han dicho que por temas de sanidad no se podía hacer, ¿no? Yo he podido comprobar que eso no es del todo cierto, ¿vale? Que se puede hacer siempre y cuando es un grupo, claro, no pueden utilizar un envase general si la gente se desconoce, ¿no? Si es un bar o un restaurante, pero si es un grupo que lo gestionamos nosotros, se puede hacer, ¿no? Y en algunos otros sitios sí que nos lo han facilitado y no ha habido ningún problema legal por hacerlo así, ¿no? Poder disponer de la mermelada en tuppers grandes que los chavales se van sirviendo de ahí y la mantequilla igual, poner porciones en platos y los chavales van cogiendo ese plato y con eso con casi todas las cosas que son racionables. Otra cosa es que ahora a nivel de la pandemia haya medidas más restrictivas al respecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en cuanto al tema duchas y letrinas, ¿se me escucha, no? Sí. Me preguntaban, o te preguntaban, la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el jabón biodegradable, ecológico y biológico? ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Cómo gastar menos agua a la hora de ducharnos? Y cómo poder hacer letrinas con el menor impacto posible. Vale, voy apuntando para que se me olvide. Diferencia de jabones, ¿vale? Esto es importante. La diferencia principal está en el compuesto que es el que hace la acción desengrasante, ¿vale? Pues hemos comentado que cuanto más caliente esté el agua, para fregar o para lavarse, reducimos el consumo de cualquier tipo de jabón o detergente, lo cual es interesante para reducir el impacto. En el caso de los detergentes, los componentes más contaminantes que tienen una acción más perjudicial para la naturaleza son los tensioactivos iónicos, que son aquellos compuestos que utilizan pues, precisamente para disociar las grasas y poderlas arrastrar con el agua. Entonces, esta es la parte, digamos, que tiene más afección en la naturaleza, porque claro, afecta a muchos seres vivos, ese tipo de compuestos, ¿no? Entonces, los compuestos, digamos, los detergentes ecológicos que venden, sustituyen esos componentes por otros que tienen una acción similar, basado en compuestos más de origen vegetal, ¿no? Que tienen una acción similar en cuanto a que pueden ser emolientes de grasas, ¿vale? Las pueden dispersar de alguna manera, pero sin llegar a la efectividad, claro, que tienen los
los tensioactivos iónicos estos, ¿no? Entonces sí que es interesante a lo mejor, y es una cosa que no he comentado, pero que lo voy a comentar ahora aprovechando, el uso de dispensadores, ¿vale? Eso es muy importante. Se puede usar detergente fuerte para lavar ciertas cosas que son realmente necesarias, como pueden ser sartenes, ollas y demás, pero a lo mejor para lavar un poto que se ha ensuciado con un poco de zumo, con un poco de colacao, no hace falta echar ahí medio litro de Fairy, ¿vale? En ese sentido sí que es interesante esa racionalización del detergente que esté pautada. Yo he visto cómo a veces se dejaba la botella esta industrial de 3 litros o 4 de detergente líquido para uso directamente por los chavales y claro, los chavales no controlan bien el manejo de esa botella tan grande, además que casi se les cae de las manos y echan unos chorros en los estropajos de detergente que tienen para fregar ellos y medio campamento más, ¿vale? Eso, por ejemplo, se puede limitar, se puede controlar, así que podemos no solamente afectar sobre el producto, sino también sobre el uso que hacemos de ese producto para minimizar su impacto. Con respecto al agua en las duchas, que cómo se puede reducir el agua. Mira, el problema del agua, y más en un campamento, a no ser que tengamos el agua de un suministro urbano potable, que ahí sí que deberíamos racionalizarla y cuidar su consumo, si la estamos cogiendo de un cauce, de un río, no debería preocuparnos tanto el consumo de cantidad, sino en qué calidad la devolvemos al medio, ¿vale? El problema realmente del agua en el mundo no es un problema de escasez, quitando unos sitios puntuales del mundo que viven en sitios del umbral de la sequedad extrema, ¿no? Es un problema de que el agua que tiene mucha gente disponible está contaminada y eso afecta a las personas y afecta también al medio natural. Entonces, el uso del agua que debemos hacer en el campamento debe estar más centrado más en no contaminarla y que no llegue contaminada a ningún cauce de agua a que si consumimos mucha o poca. El problema está que si consumimos muchas y tenemos el grifo abierto, es más fácil que desbordemos ese hoyo de aguas grises. Y si desbordamos el hoyo de aguas grises, ese agua superficialmente por escorrentía va a llegar al río. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, el método de agua corriente por gravedad, que siempre tenemos agua corriente, hay que poner un grifo para cerrarlo cuando no se use, porque si no desbordamos el hoyo de grasas. Va a ser más el agua que entra que la que es capaz de infiltrar el terreno, ¿vale? Y por último, en cuanto a las letrinas, aquí importante, hay diferentes modelos. Los que opten por letrina seca, que es la del hoyo en el suelo con los palos y el montón de tierra para ir echando, o serrín o lo que sea, esa es importante que, como en casa, con el uso del inodoro, ¿vale? Las 3 P's. Las 3 P's es lo que podemos echar al inodoro, ¿vale? Papel higiénico, pipí y popó, ¿vale? Nada más, todo es eso. Es muy importante porque ahora mismo, en los últimos años, también se ha visto un uso muy intenso de todo lo que son toallitas y papeles higiénicos húmedos y cosas que se comercializan, que pueden ser una forma de mejorar la higiene, ¿vale? Pero que si no se gestiona adecuadamente ese residuo, se convierte en un impacto ambiental, ¿vale? Una toallita húmeda o un papel higiénico humedecido no es biodegradable como el papel higiénico normal. Así que debemos no usarlo en las letrinas o tener una papelera para poder depositarlo junto con el resto de complementos de higiene íntima, ¿vale? Que tampoco se deben de tirar a las letrinas. En el tema de la desinfección de las letrinas, sí que la normativa nos especifica un tipo de desinfección, o bien con cal, o bien con zotal. Todo eso siempre hay que hacerlo porque no nos queda otro remedio, pero siempre en las condiciones que el fabricante nos marca. No echar medio bote de zotal en las letrinas, ¿vale? O sea, hay que diluirlo, hay que hacer una correcta dosificación para que el impacto pues, sea el justo que nos piden hacer, que tenemos que hacer, ¿vale? Y creo que nada más de letrinas. Muy bien. Bueno, voy a hacerte la última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo, pero como no queremos que nadie se quede con dudas, os invitamos a que nos hagáis preguntas personalmente al equipo de País. Ahora voy a escribir la dirección de email. Si son muchas tardaremos en contestarlas, pero bueno, para que nadie se quede con la cosa de que le faltó la información. La última pregunta tiene que ver con el reto Scout Solar o con las instalaciones fotovoltaicas en campamento. Nos preguntan dónde está la documentación. Bueno, eso la podéis encontrar en la web de MSC. Ahora ponemos también el enlace. Y también nos preguntan, Gabri, si los paneles solares son caros, si hay subvenciones, qué se refiere la obligación de estos paneles a partir de 2030 y cómo se conservan las baterías de un año para otro. Vale, empiezo por la documentación de Scout Solar. Se puede encontrar lo que está ya
en formato público, está ya en la página web de Scouts MSC. ¿Vale? Aparte de eso, algunos documentos que todavía no están públicos lo van a estar con motivo del curso que, como sabéis, haremos durante el mes de junio sobre energía solar y campamentos. Así que ahí seguramente estrenemos alguna de las guías que tenemos ya bastante avanzadas, ¿no? Os invito a que lo veáis porque tiene diferentes fases y, bueno, toda la información, aunque sea la información en borrador que ya disponemos, a los grupos que están participando se les está mandando y, de alguna manera, los primeros grupos también están participando en la creación de estos recursos y materiales, ¿vale? Es decir, que es un programa que no está ya totalmente culminado en lo que es su diseño, sino que hay cosas que estamos todavía gestionándolas, pero que ya se puede participar en el mismo. En cuanto al coste, no sé cuál era la pregunta, el coste de las placas solares era una y la otra era el mantenimiento. Si tienen un coste elevado y si existen subvenciones que nosotros conozcamos para su adquisición. A ver, a nivel de MSC todavía no tenemos una financiación clara para este programa que permita dar a su vez algún tipo de ayuda para grupos que quieran implementarla, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que cuando tengamos algo pues se canalizará en ese sentido, pero sí que también estamos facilitando a través de estas formaciones que vamos a hacer y todas las fichas que estamos generando el tema de que sea lo más económico posible, ¿no? Hay trucos para que sea lo más económicamente posible. Cuando hablamos de energía solar hay que tener en cuenta de que se ha abaratado mucho el coste en los últimos años, muchísimo. Ya no es una cosa que sea excesivamente cara. Y además de eso hay estrategias para poder conseguir placas solares reutilizadas, para poder utilizar ciertos elementos que se descartan, que se desguazan en algunos lugares, que son elementos que nos pueden ser útiles para un montaje fotovoltaico de un campamento, ¿vale? En ese sentido, los colaboradores que tenemos para el reto Scout Solar, que es este grupo que os comentaba antes de Madrid, el grupo TAYAC en particular, y algunos otros, sí que han trabajado mucho en esa línea, ¿no? de aplicar las 3 R's, la reutilización y el reciclaje, en la implementación de energía solar en el campamento, ¿vale? Entonces, por ese motivo queremos capacitar a los responsables para que pierdan miedo a la energía, porque una vez superado eso, es relativamente fácil aventurarse y transformar un motor de una cosa en algo que nos puede servir para las placas solares, conseguir unas placas solares reutilizadas de otro proyecto que las podemos conseguir mucho más baratas, en fin, que van un poco por ahí los tiros, ¿vale? Siempre habrá quien quiera directamente comprar el sistema ya montado, tipo ir a un almacén y llevarte ya un kit ya hecho, pero nosotros apostamos también por el hecho de que se lo cree uno mismo, ¿no? Que el propio grupo participe en la creación de su propio montaje, porque así también adquieren un aprendizaje sobre energía solar. Y las baterías, creo que era la última pregunta, yo por lo que sé también de mi antiguo grupo que tenía placas solares, no hay que dejarlas descargar, ¿vale? Entonces sí que es verdad que durante el año requieren un mantenimiento las baterías. Las baterías es el punto negro de la energía solar, ¿vale? Es el punto de impacto, ¿vale? Entonces eso es una cosa que tenemos que cuidar y alargar su vida lo más posible, e incluso ver la posibilidad de que tengamos baterías de otro tipo de componentes, más parecidas a lo que sean las baterías de tipo móvil, ¿no? en vez de plomo, por la tasa de descarga que pueden admitir, ¿vale? Eso todo se va a explicar en la formación específica de esto, que precisamente va sobre aspectos técnicos de la energía solar. Genial, pues no sé, creo que ya no habría más preguntas. En principio, sobre todo agradecer la participación y la ponencia y el esfuerzo tanto de Gabri, Paula, Nacho como de Álvaro. Muchas gracias a vosotros por dedicar este ratito. Y también ahí en los mandos estaba Terry Germán. Antes de irme, quiero recordaros una cosita que para nosotros es muy importante, que es creo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que tengáis en cuenta que la evaluación es un espacio donde vamos a poder aprender. Así que no olvidéis dedicarle un minutito de vuestro tiempo a la evaluación, ¿vale? Es muy cortita y para nosotros es muy importante. Y además, si estáis interesados en volver a ver esta sesión, podéis meteros en la página de YouTube de Scout MSC TV, donde se van a colgar todas las formaciones dentro de unos días y que para nosotros va a ser imprescindible esa posibilidad de que estéis con nosotros, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Os invitamos a que contéis con nosotros en cualquier momento que podáis necesitar. Estamos a vuestra disposición. Queda abierta lo que es la formación durante unos segundos para que podáis coger la información y podáis
ver información, enlaces o hacer cualquier pregunta rápida. Y nada, muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Gracias a vosotros. Ya hasta otro día.